Ahora sí, brother. Listo. Listo. ¿Ya me oye, cierto? Sí, Bueno, mi hermano, creo que ya hemos solucionado los inconvenientes que siempre se presentan, ¿no? Antes de iniciar cualquier tema importante. Brother, entonces, Juanda, pues todo nada, oídos. ok. Pues, hombre, hacer esta introducción, esto va a quedar de introducción para el video más adelante en YouTube, incluso en Facebook. Vamos a hablar el día de hoy de algo que a toda persona que está en un camino espiritual alguna vez tuvo que pasársele por la cabeza y no sé hasta cuándo estas ideas o emociones no, pueden seguirlo uno acompañando mientras está en este camino de desenvolvimiento espiritual. Hablamos hoy de lo que se llama se viene a entender como esas críticas, ¿no? Esas críticas a la espiritualidad. Y hoy, pues quise traer a este espacio de conversación, de diálogo, a alguien con el que yo he caminado mucho tiempo y que también desde su punto de vista, desde su perspectiva, le está caminando duro a la espiritualidad también, así como espero pues yo también dentro de ese camino. Entonces, brother, presentátele a la gente, a los espectadores que van a ver este video, habla un poco de vos, quién sos, qué haces y para empezar a trabajar el tema de hoy. Contanos un poco de vos. Bueno, Juanda, primero gracias por el espacio y como ya te lo he venido manifestando, es un espacio importantísimo para seguir difundiendo el tema de la espiritualidad, ¿no? Estos espacios tienen que empezar a tomar mucha más fuerza en redes y bueno, esa es la idea. Pues nada, mi hermano, mi nombre es Jefferson Mutato, para los que no me conocen, soy psicólogo y bueno, trabajo la psicología desde una perspectiva más de tipo, si se puede, espiritual, pero pues para que no disuene mucho esa palabrita como en términos psicológicos como desde una perspectiva transpersonal, ¿ya? Ok, ¿Ya? Y bueno, eso es lo que hago. ¿Cuál es como el enfoque o las habilidades de la cual tomo como conocimientos para poder acompañar del budismo, ¿no? Y es desde allí, desde el budismo que hago los acompañamientos. Entonces, pues nada, un poco lo que hago es eso, acompaño a personas desde ese enfoque. Y bueno, la ok. idea un poco es, yo creo que hablar de esas barreras que a uno le propone la razón, ¿no? Cuando uno va a ingresar a estos temas en su vida, pues porque obstaculizan mucho, ¿no? Son muchas las preguntas que surgen y pues cuando me hablaste del espacio y de hablar sobre este tema, pues me pareció importante porque yo creo que todos, cuando hemos ingresado a estos terrenos, la razón le propone a uno muchas dudas y bueno, la idea es como que los que están transitando por allí, pues poderles darles unas perspectivas, ¿no? Para que no sé, si pueden como que le ayude a sus puntos de vista, a aclararlos o a expandirlos y que no sean más las dudas, sino que pueda ser más bien el bienestar, la conexión con la felicidad, yo creo. Entonces, pues Wanda, aquí estoy a la orden para que empecemos a hablar del tema. Claro, a la orden, a la orden. Y bueno, pues dudas y certezas es lo que esperamos que salga de esta humilde charla, ¿no? Corta charla, pasaditas las 9 por ahí, llegaremos. Pero también hay que decirlo que este tema es muy problemático. Es decir, este tema no es algo que no, de lo que no surjan dudas, interrogantes, porque fíjate, Jefferson, si no, la espiritualidad parece ser que va en contravía de los valores, la
los comportamientos de la sociedad actual. Parece que va como en contravía y quizá por esa razón es que al caminante, a la persona que está interesada en desarrollarse personalmente o espiritualmente, le asaltan tantas dudas. Como que esto como que no es la forma común en la que nos educaron. Entonces, cuando uno está caminando este camino del espíritu para ver quién es uno, todo eso, pues van a surgir interrogantes, como por ejemplo la relación con el dinero, que va a ser el primer tema el que vamos a tocar hoy, ¿no? ¿Tú le criticarías, Jefferson, a alguien que cero espiritual, entre comillas, que fuese millonario? A veces sí, uno podría criticar, pero creo que no se critica el hecho de tener mucho dinero a ciertas personas por tenerlo. Pero fíjate, si esa persona estuviera dentro de un cargo espiritual, un rol espiritual, yo creo que más de uno ya empezaría como a decir, oiga, aquí hay algo raro, o no, aquí hay algo raro. Y ahí es donde lo que quisiera que hoy contigo, mi hermano, habláramos de ese tema. No tenemos ni la verdad, nada. Yo aquí voy a comentar mi perspectiva y de verdad no quiero convencer a nadie de nada. Yo aquí voy a hablar desde mi punto de vista. Creo que tú también hablarás del tuyo, pero por lo menos dentro de mi parte, en este video no pretendo decirle a nadie que la espiritualidad es así como yo la pienso. Cada quien pues mirará y tendrá sus opiniones, pero eso sí, hoy les compartiré cuál es mi opinión de qué sí sería una persona espiritual y cuál es, y desde mi punto de vista, qué sería lo más congruente. Por ejemplo, en su relación con el dinero. Entonces, mi hermanito, ¿qué tal si empezamos a trabajar ese primer tema? Por ejemplo, para vos, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son esos comentarios típicos, esas críticas típicas que hay en relación con el dinero o con la riqueza dentro del campo espiritual, mi hermano? ¿Cómo has visto eso? ¿Cómo has visto que desde tu punto de vista, cuáles son esas críticas? Empecemos como a mirar la crítica en sí, cuáles son, y después las analizamos. Las analizamos, bro. Pues Wanda, desde tu punto de vista. También como que retomo lo que acabas de decir. Eso simplemente es una charla para aportar un poco a la discusión, ¿no? Y también como vos, yo voy a simplemente a compartir mi perspectiva. Pero sí, al igual que vos me parece problemático el tema porque en principio cuando uno se acerca a la espiritualidad, el tema del dinero en las personas que están transitando por allí, uno lo puede empezar a ver problemático. ¿Por qué? Pues por las ideas que rondan alrededor del tema de la espiritualidad, y es que parece ser que el que es espiritual, pues no puede tener dinero. No cash. Tal cual. Pero eso es una idea muy, muy difundida, tanto así que para uno se le propone como una verdad en principio. Ya, entonces, un primer dilema que le propone la razón a uno es una persona que tiene dinero y que también transita por la espiritualidad, uno encuentra como una especie de contradicción allí. Pero la contradicción está dada por lo mismo, porque parece que las dos cosas como que no van de la mano. Eso es como en principio lo que uno se le propone, ¿ya? Entonces ya de ahí en adelante vienen otros dilemas, como, bueno, si la persona está transitando por la espiritualidad, dígase una persona, no sé, un pastor, un lama, una persona que no está adscrita pues a una doctrina en particular, pero dice ser espiritual. Si uno empieza a ver que esta persona, por ejemplo, tiene, no sé, una propiedad, un carro, empieza a verla uno con ciertos accesorios incluso, que den cuenta de ese tema del dinero, eso a uno, en principio, como que le obstaculiza tanto la mente y la forma de ver al otro, que se queda hasta ahí. Ya como que lo otro, lo que ayuda, en donde transita, como que ya no importa mucho. Permíteme ahí comentar una cosa, mi hermano. Totalmente de acuerdo. Y yo vengo con ese chip, yo creo que tú también lo has experimentado, ¿cierto? Uno no es consciente de ese chip, es un chip. Bastante, llegas sí. Y tú ves a alguien que dice, ve, mira, esa persona se dedica a lo espiritual. Y suponiendo vos lo ves con ciertos bienes materiales, ahí mismo
hay algo ahí como que un choque, un choque de ideas y que Ujú, nubla, muy bien dicho, nubla, porque ujú, inmediatamente ujú. te cierras. Sí, claro, Y puede que tal esa cual. persona sea muy sabia, puede que sea, Ujú, pero desde tu punto de vista, le cierras la puerta, tú le la cerrás simplemente porque le estás viendo riqueza. Entonces, ujú, ahí ujú, eso es, quería comentar eso, ujú, es un ujú, chip ujú, y ujú, es totalmente de acuerdo. ujú. Sí, tanto que se le propone como una verdad. Y al verlo como una verdad, digamos que uno ya pierde de vista a la persona, ya Ok. lo que sabe, lo que ha transitado, cuánto ayuda, bueno, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el dilema principal, como para empezarlo a discutir, es el tema de que uno ve incongruente ambas cosas, como que el Uno ve dinero incongruente. y el camino espiritual. Sí, encuentro una especie de falta de coherencia. Y ahí nos quedamos mucho. Tanto que, por ejemplo, una persona no puede encontrar que no va a una iglesia o no asiste a algún lugar que le han dicho, simplemente porque la persona que están allí como impartiendo ese conocimiento o esa sabiduría, pues uno lo ve con alguna de esas características que a uno le disuenan tanto. ¿Ya? Y la pregunta entonces es ¿por qué? ¿Por qué disuena tanto ese tema? Y si en realidad una... Yo tengo ahí, después en el análisis miraremos, yo tengo mis ideas del Ok, por qué eh, raya. y lo otro es si una persona que está en el camino espiritual, pues no puede tener esto, o sea, no puede tener ese tipo sí, dinero, pues, lo que, como le quieran llamar, no sé, un carro, propiedades, etcétera, etcétera. Pero inicialmente sí se propone como algo problemático, como muy problemático, porque en realidad uno se queda hasta ahí. ¿Cómo, Juan? Claro, no, sí, que se le propone a uno muy problemático, que uno se queda, tal cual como tú dices, se queda allí sin ver más allá. Y pues sí, evidentemente se cierran las puertas. Obviamente hay Ujú, mucha gente que no va a una iglesia o algo porque ve al pastor muy bien ujú, arreglado y bueno, tal cosa. Pues estos son ujú, hipótesis, yo no conozco mucho de las iglesias cristianas y eso, pero es un rumor que anda, es un rumor que anda. ujú, ujú, Pero desde ese rumor uno lo puede analizar y ver, pero bueno, ¿acaso que el pastor tenga plata tiene que ver algo con su desarrollo espiritual? Uno. Y dos, podríamos hablar de los porqués, podríamos meternos ya por ahí, Jeff, a analizar ujú, qué es lo que raya, qué es lo que raya. ujú, Y yo diría, desde mi punto de vista, que lo que raya es que fácilmente tú puedes asociar, fácilmente tú puedes asociar riquezas con uso malintencionado de la religión, Jefferson. Aquí te quiero comentar, te doy un ejemplo, te doy un ejemplo. La gente dice, no, los está timando. ujú, 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 Está hablando de cosas es que espirituales, pero no, eso no sirve, ¿cierto? Entonces, son como, siento yo, que tiene que ver por ahí, como que se cree que la persona cuando es rica, lo que quiso, lo que quiso fue enriquecerse con la espiritualidad y yo diría, ¿eso es así? ujú. Yo no sé, yo no estoy en los zapatos de ese pastor, de ese lama, de ese desarrollador personal, porque una persona espiritual, pues también es Daniel Aviv, por ejemplo, gente que habla del cultivo de sí mismo. Ujú, Entonces, ujú, ujú. brother, yo no sé por qué se asocia inmediatamente, eso es uno, vos estás de acuerdo, como que lo asocian con timar, es un timador, lo que está usando la religión para sus propios propósitos personales. ¿Cómo la Sí, ves ahí? porque ahí están anticipando una intención, están anticipando una intención que no sobra decirlo, no nos consta, por ejemplo, de entrada, Uno no nos ¿ya? consta. Ajá, y yo creo que eso es lo primero, ¿ya? Lo segundo, y creo que de allí proviene parte de esa idea, es que la vida espiritual parece que la han asociado a la vida austera, ¿ya? Como que hay que tener cierta austeridad en la vida, como hay que vivir con poco, despojado y desapegado de las cosas materiales, eh, y esa es la idea.
Y vuelvo e insisto, como se le propone a uno como verdadero, que el no espiritual es el que tiene dinero, pues entonces el espiritual es el que, no sé, el que menos tiene. Ya, el que menos dinero tiene, el que vive menos desapegado al dinero, pero yo en ninguna de las dos encuentro, por lo menos de mi parte, en ninguna de las dos encuentro un argumento de peso para decir que una es más o menos espiritual que la otra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pues hay ejemplos, hay gente literal, puede ser muy austera y tener y no ser coherente en su vida espiritual y en lo que enseña con eso que dice, por más austera que sea, o está el que puede tener mucho dinero y poder tener sus propiedades y sus cosas, y simplemente ser una persona que es demasiado espiritual, que eso no tiene nada que ver con su camino, con lo que dice, cómo ve su vida, ni nada por el estilo. Entonces, yo desde ahí es que encuentro el obstáculo de la razón. ¿Ya? Y lo reconozco en el sentido en que se ha construido socialmente así, de esa manera. Entonces, una primera, para mí, invitación es empezar a disolver eso, no poner intención, ¿sí? En esa No persona, poner intención, sí, porque sí, no la sí, como... sabemos, ya, No, no la no, sabemos. En ninguno de los no. dos. Tampoco naturalizar el hecho de que el que tiene y no tiene, entonces eso habla de coherencia e incoherencia, porque tampoco. ¿Ya? Es simplemente una relación que yo he hecho a partir de esa creencia. Eh, y tercero, si hablamos ya propiamente del camino espiritual, ningún camino espiritual implica necesariamente que uno no pueda tener algún tipo de propiedad o tener algo de dinero. Exacto, no implica necesariamente como que, pero Jefferson, sí, esto no viene de porque sí, cierto, o sea, como tú bien decías, hay unas ideas del pasado, como unas creencias que heredamos. ¿Y cuáles fueron esas creencias? Por ejemplo, que cierta, cierta, cierta forma de relacionarse con el dinero cuando se es rico, es decir, cuando se consigue riqueza, uno puede decir que ahí hay cierto, yo no sé, como a qué estás jugando a estar enfocado en conseguir un buen estilo de vida, ¿cierto? Un buen estilo de vida, o verdaderamente el desarrollo espiritual, ¿cierto? Si por Ujú. desarrollo espiritual vamos a entender eh, total desapego a los bienes materiales, apertura para todo el mundo en bienes, etcétera. Entonces, yo quisiera como también comentar eso, ¿no? Como de que en ciertos caminos espirituales como que el tener en abundancia, tener, se ve con malos ojos y hay razones para decirlo, hay razones, hay razones, Ujú. pero la pregunta sería, bueno, como tú lo dijiste, necesariamente el tener en abundancia me, me, me trunca el desarrollo espiritual, ¿acaso? ¿Lo trunca? ¿Vos Ujú. qué crees? ¿Será que lo obstaculiza, lo favorece? ¿Qué Que no, hará? ¿Qué hará? que no necesariamente. ¿Ya? Y yo creo que el camino espiritual le va mostrando a la persona cómo relacionarse con el tema del dinero. Por ejemplo, Le va mostrando, sí. si desde el camino espiritual hay que prestar atención al deseo y al apego, ya, pues tal cual, en qué medida yo, a partir de comprender hasta dónde yo me apego a ese dinero y hasta dónde yo ya quiero tener una vida de opulencia y una vida pues con lujos y con un poco de cosas, si eso se vuelve mi horizonte, pues allí efectivamente creo que eso va a obstaculizar, ¿ya? Pero como Ok, lo que se trata en este momento es de comprender si el dinero habla de una persona o no espiritual, yo de entrada digo que no, ¿ya? Digo que no por lo mismo, porque para mí es simple. Una persona puede ser espiritual y tener o no tener, ¿ya? Y no tiene nada que bueno, ver con esa persona. Por lo que acabo de decir, uno en ese camino aprende a relacionarse con el dinero o con las cosas materiales, de tal manera que no se vuelve un horizonte, pero necesariamente si me llega dinero por lo que yo hago, por los acompañamientos que yo haga, por los talleres, por los seminarios, pues es un dinero que llega necesariamente
por la actividad que yo estoy haciendo. Ahora ya es un tema de cada cual a cómo ese dinero le empieza a dar un uso. Y si yo desde afuera empiezo a leer ese uso como que el otro se quiere hacer rico, como que quiere acumular, como quiere tener una vida así toda ostentosa, pues eso es un tema de interpretación mía. Yo no sé cómo lo vive el que la está adquiriendo, pero puede que no. Puede que esa persona simplemente ese dinero lo tenga allí y más adelante lo invierta en una fundación o en ayudar a personas o simplemente guardarlo ahí. Pero su ser, su persona como tal, sigue desarrollándose espiritualmente. O sea, sigue teniendo una buena relación con su espiritualidad porque refleja eso. Ahora, vuelvo e insisto, que una persona que guarde dinero, una persona que compre propiedades y quiera tener una vida austera, ¿eso refleja su espiritualidad? Pues claro que sí, refleja algo de su espiritualidad, y es que se le está proponiendo el dinero como un obstáculo para poder superar eso e ir más allá de la falsa apariencia que propone el tema de tener dinero, y es el tema de tener poder, de poder adquirir muchas cosas. Pero, o sea, dentro de tu punto de vista, si te entiendo, entonces estamos hablando de que puede ser que dentro de tu evolución espiritual, dentro de tu camino espiritual, dices tú, es posible que para ciertas personas que estén caminando esto, de conocerse a sí mismas, de ir a ver quién son, que para mí eso es espiritualidad. Vos decís, para algunas personas, dentro de su evolución espiritual, pues precisamente va a ser la famosa frase, sanar tu relación con el dinero. sí. O sea, tú lo estás afirmando y defiendes eso. Sí. Es que de hecho yo creo que parte del cultivo del espíritu o de trasegar por ahí es aprenderse a relacionar con las cosas que hay en la realidad. Entre ellas, pues el dinero, ¿ya? O sea que el dinero me puede proponer simplemente poder trabajar el apego y el deseo, por ejemplo, si vamos a hablar en términos del budismo, ¿ya? Y eso me lleva a pensar nuevamente lo mismo. No creo que haya una contradicción en ambas. O sea, no, el que tiene dinero no me parece. Sí, yo creo que esa discusión, uno podría decir, se puede superar, se supera fácilmente, entrando un poco en profundidad frente al mismo tema de la riqueza con la Sí, espiritualidad. es que yo creo que No hablemos en términos. Sí, de cuéntame, entrada, cuéntame. Wanda, para mí o una de las formas de superar de entrada ese dilema es simplemente prestando atención, o sea, meditando un poco sobre el tema, ir más allá de lo que se ha propuesto como una verdad, ¿ya? Porque de hecho si se hace, se disuelve de tal manera esa idea que en realidad ya el campo de discusión se relativiza mucho al punto de lo que digo. Hay gente con dinero muy espiritual y hay gente que no está acumulando ni nada por el estilo, pero lo que refleja en su camino no son cualidades del espíritu. Ya. Entonces, simplemente por comprender eso, yo ya sé que no hay una relación necesaria entre ambas cosas. Y si voy más allá, también puedo encontrarme que el dinero es una oportunidad de trabajar muchas cosas a nivel espiritual. ¿Ya? Y no es verlo con la versión que usualmente le proponen a uno desde la espiritualidad, que es como, eso es malo, eso es algo que no hay que tener, entonces no puedo tener una casa o no puedo tener un carro, no. Justamente a propósito de eso, una manera de superarlo es de manera intencionada ver cómo yo supero ese dilema de manera que yo sepa qué es importante en mi vida, qué es lo necesario, con lo otro dónde lo puedo invertir, qué puedo hacer con ese otro dinero, pero no relacionarse desde la aversión, ¿ya? Porque también entonces es igual de incorrecto como lo otro, es igual de incorrecto como el apego y como el deseo, ¿ya? Entonces yo creo que el punto medio es ese. Para mí esa fue la salida de ese dilema que me propuso a mí mi razón. Desde ahí fue que O lo sea, tú hice. lo experimentaste, tú lo experimentas como caminante espiritual en Digamos que relación, bueno, ahora, no voy a decir que no lo experimento, pero ahora ya no es un gran obstáculo. O sea, basta con recordarme estos puntos de vista y estas formas de comprender esa realidad, y desde ahí ya fácilmente se disuelve lo que eso me genera, que en primera instancia me generaba aversión.
como, uy, Sí, no, sí. como no, y no me permitía ver más allá de eso. Y yo conozco, o bueno, reconozco, distingo muchos líderes espirituales, pues con lo que uno podría llamar desde su ignorancia lujos innecesarios, riqueza, una riqueza ya toda opulenta. Sí, Jeff, y hay un tema que vos tocaste, el tema de lujos innecesarios. Y hay un tema y es que, Jeff, es decir, ¿qué gano yo con hacerle una crítica a otra persona que esté en un camino allá iba. espiritual? ¿Yo para qué le critico? Es decir, que Sadhguru, yo no sé, esto es un ejemplo, esto yo no sé, puedo hablar caspa, que Sadhguru Ajá. tenga unas RAM o un lugar súper bonito, que tenga una casa súper bacana. ¿Yo para qué voy a hablar o O que criticar la llegue al retiro en espiritualidad una de él con camioneta. otra persona? O que llegue a un retiro en una super camioneta. O sea, hay una pregunta con la crítica es, parce, o sea, ¿para qué criticamos a otras espiritualidades? Esta es una invitación de este lado. Yo me he hecho esa invitación y digo, Sí, ay, sí, no, no sí. quiero criticar más. Y hace poquito lo hice, es que es Ujú, difícil, venimos ujú, de una sociedad ujú. criticona. Ajá, Y sí, sí, el superar la juicio es crítica, que es uno de indispensable. los puntos de esta espiritualidad, Ajá. de estos lives. Para el Ujú. próximo yo creo que vamos a hablar de eso, el lugar de la crítica dentro del camino espiritual. Para mí, si usted está en un camino espiritual, eso se debe traducir en deje de criticar tanto, dentro Sí, de mi punto de vista. sí, sí. Insisto, mi punto de vista y mi camino espiritual aquí es para que cada uno reflexione, pero yo no, yo asocio se crítica al menos con el avance espiritual. Y entonces ahí vamos, Jeff, ahí vamos con el tema de los lujos, por ejemplo, los lujos. Ujú. Superemos la discusión de juzgar a un tercero. Y te propongo, miremoslo hacia adentro, Jeff. ¿Vos qué pensás de los lujos? ¿Para vos existe eso? ¿Hay lujos? ¿Vos crees que hay algo como dentro de un camino espiritual? Es decir, ¿sería válido tener más de la cuenta y ostentar? Es decir, pudiendo tener algo menos elaborado, menos y con ese dinero, qué sé yo, poder beneficiar a más personas, supongo yo. Eh, eh, ¿Vos lo ves? O sea, para vos es problemático eso, tener cosas a las que le tengas que invertir una cantidad de dinero X, que vos digas dentro de tu lógica, ve, pero esta plata yo podría usarla para, no sé, algo, aliviar un sufrimiento, algo. ¿Cómo te relacionas con eso para vos? En relación a con, con, con el dinero, comprar cosas, tener cosas que son más de la cuenta, honestamente. ¿Cómo lo ves? Los Pues, lujos, lo que supuestamente es un gasto innecesario para un caminante ajá. espiritual. Primero voy a arrancar con lo último o con lo primero que dijiste sobre lo del ejemplo de Sadhguru. Mm, Definitivamente, quedarme en el juicio es perderme la gran oportunidad de todo el beneficio que puede venir de esa persona. es sabio, es sabio. Ajá. ¿Ya? Eso es lo primero. Es como que para mí es un punto de partida frente al tema. Y segundo, lo del tema del dinero y si cómo lo invierto. Pues Wanda, definitivamente eso seguramente tiene que ver es con el camino de cada uno. Ya, en mi caso particular, por ejemplo, determinar si lo que tengo es necesario y entonces esto otro es de sobra, pues muchas veces el mismo camino le va mostrando a uno a discernir un poco si eso lo necesito o no. Ok, Pero incluso comprándome eso que luego discierna como que no era necesario, vuelvo e insisto porque no me quiero alejar de la pregunta, no habla de que sea menos espiritual. Estoy transitando por ese camino y el dinero es una de las tantas cosas que a nivel relativo es a lo que yo tengo que hacerle frente y seguramente con el paso del tiempo, según el nivel de conciencia que uno tenga, qué tanto discierne las situaciones, qué tanto está atento al presente, seguramente uno dejará de invertirle tanta energía y dinero a cosas que a la larga uno necesita y se las invertirá a ok. otras cosas. ¿Ya? Esa es como mi salida, pero no lo juzgo, porque si la cuestión es superar el juicio,
Obviamente para mí hay que meditar y hay que discernir sobre lo que uno hace en la cotidianidad. Eso depende de la espiritualidad, ¿ya? Pero no me puedo quedar en el juicio. Simplemente yo también tengo que comprender que eso es un gran camino, un largo camino. Y en la medida en que voy avanzando en ese camino, pues todo esto va a ir cambiando, esa relación va a cambiar. De manera que yo creo que hacia allá debe apuntar todo esto. Las cosas materiales no me generen ningún tipo de sufrimiento o me generen ningún tipo de Ah, ok. sufrimiento en algún grado menor. Es decir, si no tengo para tal cosa, pues no sufro porque no la tengo. Pero si compré tal cosa, pues tampoco juzgarme porque la tengo. Exacto, diste el punto, es decir, sufrir menos con el tema del dinero. Es decir, si usted está en problemado con, no, es que, digamos, culo de mansión, culo de carro y se siente culpable, y usted está ahí, Ujú, ujú, sería la ujú. relación como, venga, amigo, bacano que tiene eso, venga, volteémosle la torta y agradezca, cultive otros sentimientos en relación con su riqueza. Hay mucha gente que vende su riqueza, Jefferson. Vos puedes googlear. Hay gente Sí, que claro. dona, en serio, Sí, dona sí, sí. un poco de plata, googlealo y te sale. Hay gente que Ujú, dona. ujú. Yo quizá, yo no sé, estoy hablando cosas, yo no sé. Una culpa ahí, tema como de que, pucha, esto me genera muchas cosas, esto no debería, bueno, eso es otra cosa, pero estoy de acuerdo con vos en que, claro, es algo como sanar y que eso no me preocupe a mí, si tengo o no tengo. Yo estoy de acuerdo con vos. Sí, Eso sí, sí, para mí sí. es clave. Pero fíjate, creo que tú también eres del punto de vista de que parece ser que una forma de sanar la relación con el dinero es menguar gastos innecesarios, parece ser, dentro de ciertos caminos espirituales. Es decir, como que uno va viendo como que, venga, ¿yo para qué compro eso? Pero ¿por qué? Y uno empieza, como tú lo dijiste, a discernir, ¿no? Bueno, ¿yo por qué estoy buscando la moto más grande? Conozco mucha gente con las big motos, brother, las super motos. Y ahí la Ujú. pregunta es, brother, eso no es malo ni bueno. Pensaos con qué intención te la compras. Y ya. Pensaos con qué intención te querés comprar lo mejor de lo mejor. Pensalo y Sí. discerní, anda viendo Wanda, si eso te infla el ego o te hace más amoroso. Sí, contame. yo creo que insisto con la idea de, el tema no es el dinero, el tema es a partir del dinero qué tanto sufrimiento yo empiezo a cultivar en mi vida. Y es simple, yo no, si usted tiene la capacidad económica y es además un líder espiritual y se quiere comprar esa casa, pues cómpresela. Si quiere comprar lo que quiera comprar se lo puede comprar. En mi caso particular, la ecuación es simple. El punto medio de todo es hasta donde yo me relaciono con ella de tal manera que no genere ni una aversión ni un apego. Como que iba Exacto. ahí, en el punto medio. Sé que es complejísimo, pero a nivel relativo, digamos que esa es la gran aspiración. Ya, esa es la aspiración. Ir hacia allá o transitar hacia allá. Esa es Okay. como la manera como yo transito por ese camino. Ojo, y con eso, porque mira que vos me estabas diciendo algo y yo quiero detenerme ahí en algo que dijiste ahora. El Sí. tema no es tanto mitigar los gastos, porque esa no es o Ok. sea, hacia donde yo estoy apuntando no es eso. Es a mitigar el sufrimiento que es dado a propósito del dinero. Es decir, cuánto En yo, en últimas, qué sanar grado esas puedo, creencias en sí, relación con el dinero. En sí, ya, últimas, ¿en qué grado qué, amigo? Sigue, perdóname. en qué grado yo dejo de sufrir porque tengo o porque no tengo. Ah, ese es el punto. Es total, Ya, total, ya. total. Y el que tiene no lo hace ni más ni menos. Y el que no tiene no lo hace ni más ni menos. Ya. Así se disuelve ese tema. El que Así tiene lo no lo hace disolví. ni mal. Y sí, pero sí estoy de acuerdo que es ser prudente. Aquí saludes a las personas que están conectadas. A Yaque Nieto, a Mile Sierra, a mi primo Rodolfo, Andrés Giraldo. Bueno, saludos. Bienvenidos a este live, Caminantes Espirituales. Bueno, entonces
Sí, es un tema de que no me genere tanto sufrimiento y tanta culpa. Cada quien mirará cuál es su relación con el dinero y sanemos un poco esas creencias que tenemos en relación con ello. Yo te digo, yo soy de una postura, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, es, es, es mirar qué tantas emociones esto me está generando a mí, esta relación, Ujú, digamos, me estoy volviendo muy apegado, lo que te digo, esto me está inflando a mí mi ego, me lo está inflando, hay que discernir eso bien, con calma, y como vos decís, esto es largo, y uno ahí irá bien, uno ahí ujú, irá bien, ujú, ujú. pero sí, no, pues no pensemos que el único camino espiritual es el camino de la austeridad, ¿cierto? Superemos un poco esa discusión, pero sí mantengámonos alertas, porque Sí, sí, o sea, esta mente es fácilmente pegajosa, se tal pega, cual, tal cual, y este ego es tal cual, fácilmente inflable. tal cual, tal, pero también Entonces, despierta mucha aversión por cualquier cosa. ay, los dos polos, ser constantemente, Claro. usar todo lo que está apareciendo para yo ver cómo estoy yo, ¿cierto? Ujú, ujú, Ahí ujú, ver un poco eso. Yo aquí lo tenía, yo ujú, aquí te decía, si usted está haciendo las cosas desde el amor y desde la buena intención, relájese, lo está haciendo bien, ujú. ¿cierto? ¿Vos qué Pero, pensás? Juanda, Si vos estás haciendo las cosas desde el amor, para, 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 para dejar ahí como la conclusión frente a ese punto, de todas maneras que el tema del dinero no sea el gran obstáculo para no ir y conocer sobre el tema de la espiritualidad, aun cuando el que le está hablando usted lo vea con cadenas de oro o que llegó en la camioneta. Vuelvo, insisto, porque se puede estar perdiendo de un gran beneficio, que a la larga lo beneficia a usted. Si el señor incluso que está ahí hablándole usted o la señora tiene ese poco de cosas que usted juzga como lujosas, y eso está mal intencionado, eso a la larga es el tema de esa persona en ese camino espiritual. En ujú, el suyo en particular, pues usted tendrá que empezar a transitar por otro lado, ¿ya? Pero no lo veo como obstáculo. El camino, yo creo que la espiritualidad le va mostrando, el cultivo del espíritu le va mostrando en el camino cómo discernir y cómo relacionarse con el tema del dinero. Luego, para mí no es un obstáculo, ni en el que imparte la correcto, enseñanza, ni uno cuando está transitando en el camino. claro, total, no es uno. Y aquí una conclusión podría ser esto, lo que nos dice Milena, la espiritualidad enseña a manejar el dinero desde la sabiduría. Ujú, Pues sí, ujú. Sí, pues sí, 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 pero sí. estamos aquí hablando de que no es un uso, aquí hay algo distintivo entre una persona que se está cultivando interiormente a una persona que casi como que no, o bueno, se cultiva de una manera que uno dice, uy, no sé cómo es que se cultiva usted, señor, Ujú, pero ujú. eso es lo que me quiere decir, es decir, cuando tú tienes un cultivo de sí mismo, tu relación con el dinero cambia y es diferente a si no tuvieras ese cultivo de ti mismo. Siento yo que yo diría, los apegos se reducen, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, usted no hace un gran show porque perdió, no sé, una propiedad o algo. Usted no está tan aferrado, juepucha, que es que van a meter como en las... Bueno, no quiero tocar temas polémicos, pero es decir, que usted sienta que, jue madre, le tocaron su propiedad y usted sienta como esa... Yo creo que eso se va reduciendo. Eso se va reduciendo porque fijamente usted está relacionándose de otra manera con sus Ujú, propiedades, ¿no? Desde la ujú, sabiduría. Y eso pues ujú, cada quien lo dirá bien, mi hermano. ujú, ¿Te parece ujú. si hablamos del tema del aislamiento? Parece ser que las personas que dentro de unas líneas espirituales, por ejemplo, cuando uno se va de retiro o de monje, de monja, etcétera, es fácilmente criticable el hecho de que, mano, usted está yendo del mundo, usted está por ahí todo metido en sí mismo y Dios, y su relación con Dios,
y ahí rezando, pero en las calles sigue habiendo hambre, opresión, le siguen metiendo, o sea, todo eso. Entonces la crítica, ¿cómo es? Lo mismo, comentame de tu experiencia, ¿cómo le dices, cómo es esa crítica? ¿Te has topado con ella? Incluso te han criticado a ti en algún sentido de eso, porque te estás aislando, ¿cuál es un compromiso? ¿Cómo así que, que- que rezar resuelve todo, meditar, que eso... Ujú. ¿Has visto que es criticable eso? Como que parece ser que sí, se critica el hecho de tú aislarte, como que no estar con una lucha ahí Ujú, dándole ujú, al ujú. cambio social. Sí, ¿Cómo lo creo ves? que el Usted está obstáculo por allá en una montaña y ¿qué? Y la creo, gente, creo que ¿qué el hace por la obstáculo, gente? Es como la creo que crítica el lo que le pide. obstáculo desde mi perspectiva, se reduce a lo siguiente, y es que hay otro supuesto, y el supuesto es que toda espiritualidad implica una lucha, una causa social. O sea, como que esa es el... Yo no tengo ni idea de dónde salió eso. Yo lo he buscado en el cristianismo, pero el cristianismo no pide eso. Yo no he visto que pida que usted luche y hijo de madre, y cambiar el Ujú, mundo. ujú, Yo no he visto, ujú. yo no sé de dónde viene esa idea, hermano. Sí, sí, sí. ¿De dónde viene? Yo menos. Pero por lo menos sí sé que llegó a mi Yo, vida y se hizo a una la mía realidad. también. De manera que, por ejemplo, veía voy a hablar, por ejemplo, del budismo, al monje o monja tibetana, pues por allá haciendo retiros de 7 años, que se aislaban del mundo, o estas personas que en otros caminos, pues quieren vivir de esa manera. Siempre Retiro. el obstáculo era, uy, pero esta gente por allá está perdiendo el tiempo. Y otra cosa es que además de eso, los veía muy egocéntricos. Oye, Ya, como que gente tan egocéntrica, solo piensa en sí mismo y no en los demás. ¿Ves? Entonces eso es otro obstáculo para esta idea, y es que parece ser que el que no está en esa lucha o en este mundo relativo de cosas, entonces es una persona menos espiritual, o que incluso no lo es porque está perdiendo el tiempo. Eso sí se me ha propuesto como un dilema, no tanto como el tema del dinero, pero yo creo que es importante reconocer este ha sido varias más cosas. problemático para ti. No, este es menos problemático que el del dinero. Ah, mejor aún. Sí, 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 sí. Este en realidad se llegó como una verdad, pero digamos que vuelvo e insisto, cuando uno empieza a transitar por esos caminos, pues nada, volvemos, yo creo que va a aplicar el mismo razonamiento de cómo comprendí el tema del dinero. Lo uno no implica lo otro. Que una persona se aísle no quiere decir que sea más espiritual porque no tiene una lucha. Primero que todo porque esa relación no es una relación, no es una relación causal, no es una relación de hecho. ¿Ya? Simplemente, si usted es una persona espiritual y encuentra que dentro de su cultivo espiritual tiene una lucha, una causa social a trabajar, pues excelente, esa es su manera como usted va a cultivar su espiritualidad y cómo le va a ayudar a otros en ese camino. Pero si por el contrario usted encuentra que su lucha no es ninguna lucha social, pues también es igual de válido, pues porque al final encuentra allá en ese monasterio, en ese sitio, pues se encuentra que allá está bien y está cultivándose, y no le veo Oye, menos, no lo veo menos espiritual. Oye, y no necesariamente en un monasterio, es decir, alguien en la ciudad común y corriente que no está comprometido así con una gran causa, porque es que parece que hay que estar comprometido con grandes causas si usted está en el camino espiritual. No, Sí, trabaja, dentro de lo que trabaja beneficia a la gente, está ahí, pero tú no lo ves, pues ahí en la ujú, protesta o con grandes, no, lo es tranquilito, calladito, calladita. Y ahí sí, está, y como tú dices, no está ni más ni peor, pues, a nivel espiritual. sí. Eso, No, y si ahí hay dentro que de usted está esa comprender, lucha, cultívese con eso. y ahí hay que comprender cosas como más, si uno quiere, más profundas de los caminos espirituales.
Y es que en caminos espirituales, en muchos diría yo, encuentran la causa social, la lucha social como algo que no es necesaria por muchas cosas, entre ellas porque creen que eso que hagan a nivel social no va a impactar o no es ni siquiera la intención que debería tenerse. ¿Ya? Eso en unos caminos. Hay otros que sí, pero dentro de los que no es como algo necesario. Pues eso también hay que respetarlo desde el tema de la suspensión del juicio. ¿Por qué? Porque aquí nosotros no podemos quitarle méritos o desmeritar un camino, volvemos a lo mismo, por esa idea ya preconcebida de que tiene que tener esa lucha. Si la tiene, perfecto. Creo que por el contrario beneficiaría muchísimo, porque una persona con esos Sí, yo niveles estoy de de conciencia y acuerdo. con ese cultivo, pues nosotros vivimos en una sociedad donde necesitamos más personas que tomen esas luchas. Pero si el punto es de disolverlo un poco, creo que ambos caminos son igual de correctos. Ambos cultivan. Lo que pasa es que tienen impactos distintos. ¿Ya? Tienen impactos distintos. Sí, y en la intimidad de estas espiritualidades también hay unas formas de comprender esos temas que los llevan a que no tomen esas luchas. Y una que yo me he encontrado es esa, como que ¿para qué nosotros nos ponemos aquí, por ejemplo, al tema de lo político? Si comprendemos que todos los que están montados en el tema de la política son seres sintientes con todos los mismos venenos mentales de todas las personas, y es con ignorancia, con apego, con aversión, etcétera, etcétera. Por tanto, si están montados allí desde el poder, el ego es una cosa gigante que difícilmente van a disolver, por tanto es una lucha perdida. Es válido que crean eso, y está bien. Está el otro que dice que a nivel relativo, más allá de ese ego, igual no hay que perder la lucha, porque hay que ayudar a los afectados por la injusticia social, por el tema de la inequidad, y también es igual de válido. Como digo, los dos caminos son igual de importantes, impactan de maneras diferentes. Estoy de acuerdo con eso. Me gustaría añadir, por ejemplo, que, brother, brother, si usted quiere contribuir al cambio social, parce, esto es cierto. Basta, puede bastar o puede ser suficiente con que alivie su propio sufrimiento. Sí, sí, Uno lo que pasa es que menos, uno Wanda, menos, uno ojo, menos. lo que pasa es que, menos mal que tocaste ese tema, el punto es que presuponen que el cambio a nivel individual es un cambio que se queda ahí. Lo que se pierde de vista es que un cambio a nivel individual impacta a todas las personas que están alrededor. Ya, ya, así es que no, no hay que perder de vista eso. Jeff, pero metámonos un poco, entremos aquí en detalle, entremos en detalle, mi hermano. Tíbet, invadido por China. Tíbet, pues eso es lo que nos ha llegado, ¿no? La invasión que le hizo China. ¿No? Eso es lo que, esa es la narrativa. Hasta donde tengo entendido hubo resistencia pacífica, pues yo no sé. El punto, ahí es lo que quiero hablar ahí es, Jeff, en este refugiarse en uno mismo, en este meditar, ¿cierto? Como en esta introspección. Eh, en el mundo pasan muchas cosas, Jefferson. ¿Vos crees que habrá un punto en el que uno ya se mama, se cansa y coge lucha? Coge lucha porque de verdad es que hay que hacer algo. Porque es que, como te digo, estamos en un mundo que pasan cosas, invasiones, o sea, el opresor existe a nivel relativo. Un caminante espiritual, yo creo que es muy probable que también como que llegue un momento en el que, como tú muy bien lo dices, dice, no, 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 venga, también hay que entrar aquí, Wanda, hay que hacer algo. yo no sé si la palabra es se cansó, porque vuelvo e insisto, Porque uno no está eso resistiendo nada. sí, y tampoco, y se supone que, por ejemplo, en el caso del Tíbet, uno de los temas en su espiritualidad trabajar el tema de los apegos, el deseo, la aversión. Ya, no sé, un líder espiritual del budismo mm, que le escuchaba
que lo que hacían frente al tema de la resistencia en el Tíbet era simplemente esperar, porque ellos se encontraban por ley de la impermanencia que algún día ese imperio se iba a caer. Eso no iba a durar toda la vida, entonces luego no Ye- era necesario la lucha. hay gente que te dice, no, mi hermano, ¿qué es eso? ¿Qué es esa pasividad, hermano? Pero Ahí eso, es donde quiero que hablemos. pero, Quiero que hablemos de pero ese, Juanda, de esa, ¿por qué ajá, criticarlo así? pero eso se lo determina a usted el camino mismo el nivel o el grado de conciencia o el grado de cuestiones que usted ha determinado como importantes en su vida. Y vuelvo e insisto, hay unos que procuran tener esa visión porque, por ejemplo, aplicándole sabiduría a la cuestión, se dan cuenta que por más que se resistan, la lucha puede ser tan grande que pueden terminar acabados como pueblo, ¿ya? Total, desde la sabiduría se Sabiduría, relacionan con el tema y ven, siento yo, Jefferson, que ven que la no violencia es la mejor opción. En Colombia estamos acostumbrados a la violencia y por eso acá timbra, eso acá timbra. claro, claro, ¿Por claro, qué? pero ¿Por qué? también, ¿Por qué? dale, Porque la no violencia, como una vez lo hablamos, parece ser un camino muy largo y queremos resultados inmediatos y rápidos. Y la no tal cual. violencia parece ser completamente rompesquema. No, no, La no y otra violencia cosa, se asume como sumisión. y Uy, no, parece ser que qué la pueblo tan violencia, sumiso. y Y la parece violencia ser que, parece ser la vía. pero por otra cosa además, porque parece que supuestamente a la larga va a tener mejores resultados porque se está haciendo algo. Ya, el punto es que no sabemos qué es lo que se está haciendo, porque la consecuencia de eso a la larga no la sabemos cuál es. ¿Ya? Entonces, claro, ese es el punto. Por eso vuelvo y insisto y traigo a colación lo que le escuchaba a un líder espiritual en el budismo, Thupten Wanchen. ¿Qué decía? ¿Ya? Decía eso, la no resistencia, pues, mejor dicho, la resistencia pacífica a todo eso que está pasando en este pueblo, vista desde la espiritualidad, es tomada de la siguiente manera. Sabemos que podemos morir todos acá, entonces pues esa no es la idea, pues tenemos que seguir preservando esta cultura. Y segundo, sabemos que por impermanencia todo lo que es en algún momento deja de ser. Por tanto, ese imperio chino, así sea en 1000, en 2000, en 10.000, en 1.000.000 de años, tiene que dejar de existir. Por tanto, la mejor manera de tomarme esta cuestión ahora política es simplemente tomármela con sabiduría, con paciencia, sin sufrimiento, porque el sufrimiento está dado, porque supuestamente en mis manos está el cambio de esa lucha. ¿Ya? Cuando también uno puede dejar que el curso natural de las cosas vayan haciendo lo suyo. ¿Cuál es el curso natural? No lo sé, es que hay 1000 condiciones allí que tienen que ver con el asunto, que a uno se le escapa de este entendimiento. Lo cierto es que para el que también quiera coger la lucha no está nada mal y lo puede hacer, ¿ya? Aquí me parece importante la intención y si esa intención de verdad está atravesada por la sabiduría, comprendiendo este tipo de cosas, no hacerle daño al otro. Bueno, en fin, creo que nos salimos del tema ya tratando de hablar de eso, pero creo que no está mal, no está mal ninguno de los dos caminos. No, 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 no está mal. Claro, sí, es que el tema del aislamiento social, de estas posturas que Ujú, invitan a una introspección y aún sí, ujú, efectivamente, bajarle la lucha a causas sociales porque, como te digo, invitan a pensamientos como la ley de la impermanencia, para que, o sea, invitan a reflexionar y a pensar las cosas. Y parece ser que una de las conclusiones dentro de esa introspección es, se le baja al estar activo, haciendo las soluciones acostumbradas a las ujú, problemáticas sociales como la ujú, opresión. ujú, Y ahí está esa relación, ¿no? Ahí está esa relación ujú, entre espiritualidad y aislamiento social y cómo me relaciono con la opresión y con estas ujú. cosas. Por ejemplo, con la opresión, que es muy criticado porque se piensa que es muy sumiso, porque Sí, no está haciendo ahí nada. viene dada otra crítica a la espiritualidad, y es el tema de que parece que los caminos espirituales son ajenos a los temas sociales, a las Sí, problemáticas sociales, claro, es ¿ya? que ahí está, Ujú, esa es la crítica, que es como ujú, ajeno. Y sí, o sea, y acá lo estamos viendo, sí, porque es que, pues sí, entre comillas, porque no, es que usted sí y está, no, porque volvemos a lo usted, mismo.
No en la medida Claro, en que si yo quiero tomar la voz, tomar, tampoco es incorrecto, simplemente vuelvo e insisto, hay que acompañarlo de buena intención, ¿ya? Y una buena intención y sabiduría. Yo no puedo pretender que por todo esto que yo vaya a hacer, eso va a generar unos cambios, puede que no, ¿ya? Entonces no apegarme como a la idea de que estas luchas siempre van a traer consigo unos resultados gigantes o unas transformaciones y cambios sociales. No necesariamente, puede que sí, ¿ya? Tampoco es volverme un apático a ciertas cosas o a los hechos sociales, esto no implica una apatía. Simplemente vuelvo e insisto, uno sí puede tomar vocería y empieza por su casa, por su comunidad, y desde ahí yo no estoy siendo apático al asunto, simplemente es que también estoy entendiendo cómo funciona la realidad y cómo también me puedo estar distrayendo en cosas que no tienen sentido porque estoy también cultivando cosas que no tengo que cultivar que me llevan al sufrimiento. Ya, rabia, ira, aversión a gente que no hace lo que yo quiera o apego a unas formas que yo creo como ideales. Hay que cogerla con calma en esos caminos porque puedo estar haciendo lo uno, lo otro, pensando que es lo más correcto, pero puedo estar generando un dilema y unos sufrimientos que, vuelvo e insisto, no son necesarios porque pues de eso no se trata la espiritualidad, se trata por el contrario de disolverlo. Entonces ya sea que yo me refugie en un solipsismo o en un culto espiritual más de tipo pues personal, o ya sea que tomo una lucha, siempre tener en consideración que eso tiene que ir atravesado por una sabiduría, ya, por el discernimiento, por la atención plena de lo que está pasando en ese momento y no empezarme a enganchar con cosas que ya están más dadas por la ignorancia, que usualmente termina siendo eso, ya. Hay una lucha social, la cojo, pero también termino despertando, por ejemplo, aversión. Ya, entonces la aversión necesariamente me va a llevar al odio a un poco de gente y me va a llevar incluso a experimentar cosas que no debo, a hacerle daño al otro, a no respetar al otro, a pasar por encima del otro. Es decir, me parece que eso es un tema problemático en ese sentido. sí, sí, sí. Ya, Ese, la intención. uno va, total, uno va viendo desde qué punto, desde qué manera se relaciona con estas problemáticas, el hambre. Yo ahí quería anotar una cosa. Hay una idea de heroísmo también heredada, ¿no? Como de querer hacer grandes cosas y se subvalora lo poco. Ujú, Insisto, ujú, si usted ujú. está controlando o mejorando su propio sufrimiento, eso no es fácil. Si usted está Ujú. ahí dándole y dándole a eso y trabajándose a sí mismo, creo que eso es más que suficiente. Es decir, no subvalorar el trabajo también interno que está haciendo esa persona que no está cogiendo unas grandes luchas sociales. Sí, tal cual. Pienso lo mismo. Creo que se ha erigido como muy bien visto el hecho del héroe, el que quiere cambiar y hacer grandes cosas y gestas. Pero yo tendría que decir al respecto que no hay si hablamos de gestas, la gesta o la conquista espiritual no es una cosa para nada sencilla. Para nada Propia, ¿no? sencilla. Propia, Claro, conquistarse a sí claro, mismo. claro. Y vuelvo e insisto, no apartarnos de que eso es una gran lucha y creería yo que la primera que hay que tomar antes de ir a Sí, ayudar a otros. sí, Y es que es segundo, esa. que cada que yo me vaya o sea, en la medida en que yo me vaya cultivando, el beneficio propio y el beneficio de todos los que me rodean, ya es mucho. Claro, de ahí para adelante Sí. muchas otras luchas podrán venir, ¿ya? Pero hay que prestarle atención al tema del héroe, sí, el heroísmo es una cosa muy bien vista a nivel social, ¿ya? Y quita mucho mérito al desarrollo personal. Oh, mira, no, sin esta conversación no había analizado ese tema así. El heroísmo le quita peso al desarrollo personal, en el sentido Ujú, que desmerita la conquista de sí mismo, la ujú, conquista de sí ujú, mismo. Yo no he ujú. leído el libro de Carl Jung, El viaje del héroe, pero bueno, este tema, esto está ahí rondando, esto está ahí Sí, rondando, el tema de las seguramente, grandes conquistas.
seguramente a propósito de Jung, seguramente hay algún arquetipo ahí de asociado al tema del héroe que nos llama la atención y nos gusta, ¿no? No, y Grecia, hermano, Perseo, todas esas cosas, todos esos mitos y las películas siempre nos pintan esa idea. Y uno quiere Ujú, ser el héroe, a uno lo ujú, educan para ser ujú. Y la idea de la héroe alimenta heroína, mucho el ego. la heroína, claro, el que pudo, Claro, el que se echó el la mochila al reconocido. hombro. Hombre, y aquí Jefferson, haciendo la acotación, yo creo que es importante decirla en este momento, que me quede en el olvido. Brother, nosotros nos metimos en el camino espiritual, digámoslo así, con ego, ¿o Mm, no? claro. Con ego entramos en él, y sin ego Ujú. saldremos de él. O sea, es Pues esa algo es la así, aspiración. Esa me es la salió en verso. aspiración. Pero vení, nosotros estamos con la cultura que recibimos que es re egoica. Y es muy chistoso porque es como si la espiritualidad estuviera en ese molde, está en Ujú, ese molde. Entonces nos ujú, metemos en la ujú, espiritualidad y está el orgullo a flor de ujú, piel. ujú, Y ujú, ahí lo tocamos con el tercer punto, ¿no? Sobre el tema sí, la persona espiritual para que se ama mucho a sí misma, está muy metida en sí misma, muy narcisista, muy ella, esa persona, ¿no? Entonces, ujú. Jeff, nosotros estamos aquí con ello, hermano. Tenemos emociones, las mismas que teníamos antes de entrar en este camino, están ahí. Uno dice menos en menor medida o peor, se complejizaron y ya están más sutiles. Ujú, Ya nos hace orgullosos otras cosas. ujú, Ya nos ujú, sube el ego otras cositas. Peor, se volvieron sutiles. ujú, Pero ¿qué piensas de ese tema? Es decir, aquí entramos con ego, ¿no? ¿O no? ujú. Estamos acá, Sí, yo sí, estoy pues se trata de que, con pues, ego. pues es lo mismo, es decir, esa es la persona que entra a la espiritualidad, pues sí, es esa misma. El punto es que es como nos vamos transformando y vamos cultivando otro tipo de perspectivas sobre la realidad, sobre nosotros mismos, que justamente no nos hagan caer en esas creencias o en esas ideas que parece que nos absorben y literal nos hacen perseguirlas, o sea, las perseguimos constantemente. De lo que se trata de estos espacios es de justamente ponerlas en el paredón, verlas, meditar sobre ellas, criticarlas, meditar, ahondar en ellas, pues para ver qué tanto nos determinan en nuestra cotidianidad, dado que venimos con ese ego, y cómo si nos van determinando, pues prestarle atención a ello y decir, bueno, este no es el único Exacto. camino, esta no es la única verdad. Parece ser que hay otras maneras de comprender la realidad, más allá de las que este momento histórico, cultural, nos ha determinado en gran medida. Y creo que, pues, coincido con vos, es un ego, tratamos de disolverlo y en la disolución de ese ego hay que comprender esos discursos, hay que comprender esas creencias, todo eso que nos antecede y que nos va determinando si nosotros no meditamos sobre ello. Y para meditar en ella hay que estar constantemente atentos, verlo, Ujú, reconocerlo y usar esta cotidianidad, este encuentro contigo. Yo lo puedo estar ujú, usando para ver ujú, esas emociones, esas creencias que vienen atrás mío, que contribuyen a una personalidad pues aferrada a un ego. Yo las puedo ver con este mismo live ujú, y con todo en la vida. Siento yo que es como eso, como estar muy atento a cómo va ujú, surgiendo todas esas emociones con las que cargamos. Estamos ahí con ellas, ujú, tratándolas de trascender. Y ahí estamos, ujú. trabajándolo. Entonces, bueno, eso es un tema muy que da para mucho. Yo creo que la segunda parte, en nuestro segundo encuentro, vamos a trabajar el tema del el egoísmo, este narcisismo. Creo que también podríamos hablar de ello con más profundidad el
dentro de 15, y bueno, los temas que quedaron sobre la mesa, mi hermano. Es un tema que da para mucho, pero qué bueno sería como sí, es hacer un pequeño cierre de conclusión, como las ideas que más quedaron resonando dentro de tu punto de vista, mi hermano. Como ¿qué quedó Yo, resonando ahí? ¿Qué quedó resonando? no, yo creo que es una invitación, más bien. Es una invitación a aplicar o hacer, sí, a discernir muy bien en sus caminos sobre lo que uno cree como verdadero y se le propone como obstáculo para no seguir cultivando el espíritu. Yo creo que esa es la invitación. Si uno acoge esa invitación, no se va a perder tantas oportunidades, ya, porque definitivamente el camino espiritual es de gran beneficio y solamente con esas dos cositas o esos dos aspectos que tomamos hoy en día, ahí hay una gran cantidad de seres y de personas que simplemente no dan ese otro pasito simplemente por esas creencias, pero se pueden estar perdiendo de un beneficio inmenso para sí mismos y para los demás, simplemente por no aplicar la sabiduría, por no discernir, por no estar atentos a esto que se nos ha dado como verdadero. Para mí es una invitación a seguir por ese camino, incluso para uno que ya empezó y está trasegando por él, puede seguir constantemente preguntándose sobre ello, ¿no? Sobre cómo me relaciono con el dinero, qué tanto apego, qué tanta aversión estoy generando, por qué sigo pensando como que hay unas mejores maneras de ser y vivir, cómo es eso de que una persona que es el héroe y el que coge la lucha social es mucho mejor o es más correcto que el que está en su casa meditando o está en un templo trabajando espiritualmente. Es eso, y yo creo que todos estamos en la discusión, no somos ajenos a ella, estemos o no estemos en estos caminos, pero es la invitación a seguir preguntándose en ello. Y yo creo que lo más importante es preguntarse, porque el beneficio que pueden estar perdiendo es gigante, es grandísimo. Y yo creo que cuando uno ya da ese pasito, porque disolvió esas ideas que le propone la razón, ya simplemente el beneficio es gigante, porque vuelvo e insisto, ya uno tiene la capacidad de hablar de estos temas y poderlos disolver de tal manera que a la vez que los disuelvo, yo igual me estoy beneficiando de la espiritualidad, ¿ya? Porque esto va resonando en muchas otras cosas en mi vida, ¿ya? Capaz que saber cómo me relaciono con el dinero también me enseña a cómo relacionarme con las cosas, con las personas, porque me está enseñando del apego y de la aversión, ¿ya? Entonces como que eso es lo interesante de este camino. Para mí lo más importante es la invitación y que el dinero y que las creencias que se han montado sobre el tema del coge la lucha y el que está en su casa no sean un obstáculo para beneficiarse y seguir creciendo como persona y seguir experimentando felicidad, porque vuelvo e insisto, estas ideas, ya que uno las está dimensionando a este nivel ya más a nivel trascendente, son ideas que por más que uno no las vea, solamente con que estén aquí obstaculizando, le están generando a uno en algún grado un tipo de sufrimiento y en ese mismo grado lo está alejando del bienestar o de la felicidad. Y creo que vuelvo e insisto, esa es la invitación. Y no, para mí es lo más importante, es lo más importante del encuentro, ¿no? Como en intención. Yo simplemente decir, mi hermano, que esta charla a mí me hizo dar cuenta de una cosa principalmente es eh, el papel que juega la crítica, hermano. Es decir, ¿para qué criticar otros caminos por otros caminos, por juzgar otros caminos, brother? Ujú. ¿Para qué? Es decir, critiquemos lo que vemos que no está haciendo bien el otro, hagámoslo bien nosotros y ya, guardémonos pues el estar como reproduciendo estas críticas, ¿no? Como criticando la opulencia de grandes grupos religiosos. Preguntémonos cuál es nuestra intención con esas críticas y qué beneficio tienen hacerlas, en qué creencias están basadas. Aquí acabamos de disolver algunas. Entonces yo creo que Ujú. la crítica a mí me puso mucho a pensar esto, como
guardar un poco de silencio frente a otros caminos espirituales, ¿no? Y O si a no otras me formas gusta de vida. allá, sí, y si no me gusta allá, pues lo cambio acá y no lo reproduzco con otro, para que, o sea, esa fue Tal como, cual, como la invitación. tal cual, tal cual. Vamos a ver si Disolver, digamos, hay unos di- comentarios. disolver un poco, Juanda, que creo que eso ya tiene que ver más con el camino de la espiritualidad budista, es disolver Sí, un poco esa distracción que le propone la mente, el ego a uno, de estar apegándose a una cosa y generar aversión a la otra. Es decir, en últimas, superar la dualidad. Esta mente dual genera mucho sufrimiento. sí, 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 sí. El tema de, es decir, simplemente tener un concepto de persona espiritual, eso ya te aleja. El Tal cual, albarbado, eso ya te está tal cual, alejando. Con la tal cual. tónica, Ujú. abandonar todo concepto. Es difícil, pero bueno. Y mandar, vamos a ver qué nos dije, escribieron la intención, el para qué, Esteban. Espero pues haya sido grata esta charla para ti, Milena. ¿Qué nos dicen por acá? Acá. Ok. La Spirit, no me deja ver el comentario. ¿Tú alcanzas a ver ahí los últimos comentarios? Mm, el viaje del héroe según Jung. Más Y abajo. hay un comentario, el último es, vamos a morir y la muerte nos acecha. La preparación del espíritu es para que te vayas con tu totalidad a este plano. Hay muchas distracciones, sí, tal cual. Lo que hablaba al final, Juan, del tema de la distracción que le propone a uno la mente. Una mente dual que todo el tiempo le propone a uno que hay cosas buenas y malas, Sí, que sí, hay cosas mejores y otras peores, y entonces nos sí, mantenemos como en sí, esa lucha. sí, sí, Superando sí, esa sí, sí. lucha dual, simplemente nos vamos nosotros a conectar y a concentrar en nosotros mismos, en nuestro cultivo, y de ahí para adelante beneficia a todos los que se le crucen por el camino. Ok. Bueno, mi hermano, súper chévere, bacano hablar contigo, súper chévere compartir espacio con los que estuvieron presentes, con los que nos acompañaron hasta el final. Brian, mi hermano, acá no tenerlo por acá, verlo por estos lados, allá que mis compañeros del colegio, a Gregorio, qué bueno, a Caro, a todos, a Caro, a Mile, muy bacano conversar, hablar y analizar estos temas, pues sí, en familia, ¿no? Con la gente que está ahí, en este camino, que no es cierto, vamos todos para el mismo lugar, vámonos lo más livianos posible, ¿no, mi hermano? Tal cual, tal cual. Manda, gracias por el espacio. Ahí en 15 días nos volvemos a pillar. En 15 días nos volvemos a ver y bueno, a criticar otras, a disolver otras críticas que se nos aparecen en el camino, mi hermano, para Ujú. irnos más livianos. Tal cual, Es el tal cual. objetivo. Y sin tanta luz y sin tanta dualidad, totalmente. Eso también me sirvió para eso. Salir de Sí, sí, esas sí, sí. dualidades Sí, el sí. maestro tiene que ser así, la espiritualidad tiene que ser de esta No, otra. no, 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 no. No, 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 no. No No, y que puede este ser. espacio, pues fíjate, este espacio, además de que aclara puntos de vista acá entre nosotros, pues que estamos caminando, pues que esto sea también el punto de partida para todos los que están viendo estos en vivo, para que también emprendan ese camino de dejar esas luchas que le propone la mente y de verdad enfocarse en lo importante en estos caminos, que es acá, en uno, y dejar tanto dilema ahí de crítica, de juicio, de sufrimiento. Total, total. Una mente sin tanta crítica es una mente más desarrollada, diría yo. Uy, sí. Tal cual, tal cual. Sin tantas cosas que le genere aversión, incluidas el dinero, incluidas las luchas sociales, bueno, etcétera. Manitos, siempre los hasta luego son muy malucos, pero bueno, hacen parte del camino de la vida. Gracias, mi Jeff. Gracias a todos los que estuvieron Con todo presentes. gusto, Wanda. Que ese camino de cada uno sea lo mejor, lo más bonito. Les agradezco mucho por
por este espacio, de verdad. Muy sanador. Chao, Cuídate Juanda. mucho, cuídense Lo mucho, los mismo. quiero, los llevo en el corazón. Bye bye.